Bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Secreto CEO. Como siempre les digo, este es el podcast que ven empresarios, emprendedores, visionarios para saber qué hacer y qué no hacer en sus negocios o empresas. Y el día de hoy no es la excepción. Vamos a estar conversando con una mujer que encarna la resiliencia, la visión y la elegancia en cada paso de su trayectoria. Desde sus inicios en la moda, bajo la mentoría del legendario Oscar de la Renta, hasta convertirse en una de las voces más confiables del mercado inmobiliario en Nueva York y sus alrededores. Ella ha demostrado que el verdadero éxito se mide por el impacto en la vida de los demás. Así que vamos a recibir a Cristian Vélez. ¿Cómo estás, Cristian? Excelente y feliz de estar aquí. Chabonera. Chabonera hasta la tambora. Me encanta que cuando nosotras nos conocimos, que hicimos ese clic, hablamos que ambas estudiamos en Chabón, en la Escuela de Diseño de Altos de Chabón, y como que eso se queda en la sangre de las personas que somos chaboneros. Definitivamente hay una fuerte fraternidad con todos los chaboneros. Cuéntame un poco de tu vida. ¿Quién es Cristian Vélez? Bueno, Cristian Vélez es una emprendedora, es una madre, es una esposa, es una muy buena amiga, soy una visionaria y soy una persona que no me dejo vencer ni siquiera para coger impulso. Me gustó eso, porque la gente dice hay que caer para coger impulso, que luego que estamos en el piso nos impulsamos, ni para coger impulso. No, porque antes de la caída ya uno tiene que estar pensando cómo uno se va a levantar. Tú eres de la que ves el vaso medio lleno, no medio vacío. Siempre está medio lleno, siempre. Perfecto, pues eres más de mi team. Empiezas, no empiezas siendo real estate. ¿Cuál es tu carrera principal? Bueno, yo estudié diseño de modas en Altos de Chabón y vine acá a hacer una pasantía con el gran maestro Oscar de la Renta. Y a raíz de hacer mi pasantía, pues me dediqué 17 años a trabajar en la industria de la moda. 17 años en la moda. Sí. Bueno, y haciendo una pasantía hay que quitarse el sombrero. Totalmente. Con don Oscar de la Renta, no digo yo. ¿Cómo cambias tú del mercado de la moda, que duras tanto tiempo en él, al mercado inmobiliario? Bueno, mira, pasaron muchísimas cosas al mismo tiempo. Lo primero fue que tuve a mi hijo en el 2008. Al igual que en el 2008 fue un año de una crisis financiera en los Estados Unidos. Después de haber tenido tanta estabilidad en las empresas en las cuales trabajé, fui de las miles y millones de personas que perdió su empleo. Me dieron lo que le llaman layoff, me liquidaron. Y en ese momento yo decidí, bueno, yo siempre he querido vender algo. O voy a vender carros de lujos, lo cual no tengo ningún tipo de experiencia en ello, o voy a vender bienes raíces. Entonces decidí, me voy a coger mi tiempo, me entré a la escuela, saqué mi licencia inmobiliaria y desde el 2008 estamos nosotros en el mundo inmobiliario. Wow. ¿Qué aprendizajes del mundo de la moda, de eso del diseño, pudiste tú rescatar y traerlo a lo que es el mundo inmobiliario? Yo soy de las personas que yo creo que independientemente de cuál sea tu carrera, todas esas habilidades que uno aprende pueden ser trasladadas a cualquier negocio. Entonces, cuando uno trabaja en el mundo corporativo, hay cierto orden y régimen y jerarquía, lo cual uno lo puede implementar en cualquier negocio. Cuando yo estuve en el mundo de la moda, yo tenía que me dediqué a lo que se llamaba diseño técnico de ropa, lo cual nunca pensé en 1.000.000 de años que yo terminaría haciendo lo que yo más traté de no hacer. Y exitosamente lo hice. Entonces yo tuve que desarrollar y entrenar un ojo crítico a ver imperfecciones constantemente en la ropa. O sea, mi trabajo era mirar una pieza en una modelo, estudiar y examinar por qué tiene ese entalle que no está cuadrando bien. Hacer las correcciones a la ropa, al patrón y comunicársela a las factorías para que entonces me mandaran otra pieza con mis correcciones y hasta que esa pieza
no estuviese perfecta, no se podía ir a producción. Entonces, el desarrollar un ojo crítico constante es algo imprescindible cuando uno es dueño de un negocio. Y en lo que tiene que ver a bienes raíces, o sea, las personas están confiando en mí para hacer una de las compras más grandes de su vida. Si yo no tengo ese ojo crítico, ¿quién lo va a tener? El cliente no lo tiene. Por eso me contrata a mí. Sabes que a mí me gusta mucho esto que hablas del ojo crítico. Yo, por ejemplo, estudié cine. Y yo bromeo mucho con la situación de que yo tengo un excelente oído y una muy buena vista. O sea, tal vez para leer cualquier cosa se me dificulte, pero uso lentes, pero yo veo algo hasta por acá. Y si un cuadro pasa en un video, yo te puedo decir, oh, algo raro pasó aquí, dale para atrás, igual que escuchar. Entonces, por eso me identifico mucho con eso que dices. Y tal vez las personas piensan que es algo fácil, pero no es tan fácil tú poder detectar algo que para otra persona ni siquiera está ahí. Entonces, dentro de lo que es el mercado inmobiliario, que ya es el renglón donde te desenvuelves actualmente, ¿qué tan importante es el servicio personalizado en tu empresa? Bueno, mira, cada cliente tiene un perfil diferente. Y a pesar de que los pasos de compra y venta de una propiedad esencialmente son los mismos, este es un negocio donde estamos tratando con emociones humanas constantemente. Una de las cosas que nosotros siempre hacemos es juntarnos con el cliente y vernos cara a cara. Entiendo que estamos en el mundo de la tecnología, podemos hacer FaceTime, podemos hacer Zoom. Ese toque humano nunca va a ser reemplazado por la inteligencia artificial. Cuando nosotros tenemos ese tiempo con el cliente, podemos descubrir realmente cuáles son las necesidades. Porque por teléfono te pueden decir una cosa o la otra, pero en persona uno estudia el lenguaje corporal del cliente, las palabras que el cliente dice, para nosotros poder conectar con el cliente a un nivel bien profundo. Nosotros creemos que la compra o la venta de una propiedad es una experiencia transformadora y eso no es cliché. Es transformadora. Poder conectar con el cliente para poder entender las necesidades del cliente, ya sea que tenga que vender o comprar, es imprescindible para yo poder hacer mi trabajo. Sabes que yo hablo mucho de que en la era de inteligencia artificial queremos más humanos, queremos más ese contacto físico, pero no podemos negar, no solamente como seres humanos comunes, sino como dueños de negocios, que la digitalización es una realidad. Y está ahí y hay que usarla. ¿Qué tan importante piensas tú que son las redes sociales, las automatizaciones dentro de un negocio? Bueno, yo vengo diciendo desde antes de COVID que el negocio que no tiene una presencia en las redes sociales, lamentablemente es un negocio que no va a sobrevivir. Y vino COVID y eso se amplificó. Y hay muchos de mis colegas que todavía están abnegados a darle la mano a la tecnología. Lamentablemente, o nos adaptamos o nos retiramos. La tecnología está aquí para quedarse y también para asistirnos. La tecnología también es nuestro mejor amigo y nuestro peor enemigo. Las herramientas sociales nos han servido muchísimo porque creamos mucho contenido educativo. 99% de nuestro contenido es en inglés y en español y es justo para educar los miembros de nuestra comunidad. Y nos llaman personas con casos de estafas, donde lamentablemente yo no puedo hacer nada, con casos donde están a punto de perder su propiedad porque perdieron trabajo o la pareja se fue y no han pagado la casa. Y lo que en un momento fue una bendición se ha convertido en una desgracia. Entonces, poder proyectar nuestros servicios en las redes sociales y el público conocer y quiénes somos, les da confianza a los miembros de la comunidad, de que yo no soy solamente un nombre por ahí. O sea, soy una persona que tiene una presencia y un compromiso
de proveerle transparencia a los miembros de la comunidad, que sin las redes sociales no lo podemos hacer. Pero algo que dices muy claro es la confianza. Y algo que vemos también en el mercado que desarrollas tú, que es el mercado inmobiliario, tanto para las personas, yo creo que más que para las personas que compran directamente aquí en Estados Unidos, para las personas que compran en nuestros países, toda Latinoamérica, pero sí, en el caso nuestro que somos dominicanas, y vemos cómo el comprar esa propiedad desde aquí, por ejemplo, desde Nueva York, en República Dominicana, ha causado que muchas personas tengan esa desconfianza. Han habido muchos casos de estafa, sí, y me imagino que eso ha afectado mucho el rubro que tú te desenvuelves. ¿Cómo has podido manejar tú esto como empresa y cómo lo ves a grandes rasgos en el rubro? Mira, esa es una excelente pregunta. Cuando nosotros formamos la compañía de eventos Destination Casa Expo, la formamos con la misión de educar a los miembros de la comunidad. Sin educación no tomamos decisión. Y la formamos a raíz de todos esos casos que han pasado, tanto aquí, porque aquí pasan, como allá. Y una de las cosas que hicimos es, sabes que la educación es muy poderosa. Este año yo saqué una acreditación internacional, la cual como Master Broker me permite poder vender propiedades fuera de los Estados Unidos. ¿Qué hace eso? Eso le da mucha tranquilidad al cliente que está acá, que viene a donde mí y quiere comprar una propiedad en Dominicana porque sabe de que tiene una persona aquí bajo todas las regulaciones de la ley que puede advogar por ellos aquí, pero también puedo advogar por ellos allá. Y ya sea aquí o allá, esa reunión persona a persona tiene que pasar. Yo siempre le digo a los clientes, señores, si ustedes ven una cosa que suena muy fantástico, no lo crean. Claro, a veces vemos esas estafas y, óyeme, pero si sonó tan bueno, tan bueno, tan bueno, no puede ser cierto. Y con eso no queremos decir que somos negativos o pesimistas, sino es que las cosas no pueden ser tan exageradamente buenas. Tú no puedes querer tener una propiedad de millones de pesos y dar cientos de dólares solamente. O sea, debe haber algo o informarte bien. Acabas de mencionar Destination Casa Expo. Háblame un poco de qué es este evento, qué es Destination Casa también. Bueno, Destination Casa Expo es la primera expo inmobiliaria internacional que conlleva atraer a diferentes países de todas partes del mundo para que no solo los miembros de la diáspora puedan ver qué hay en el mercado en sus países, pero también para que puedan comprar propiedades en cualquier parte del mundo donde ellos decidan que quieran comprar. Nuestro ángulo es educativo, como dije anteriormente, educar a los miembros de la comunidad en cómo se compra una propiedad en X país. Desde luego, yo vendo propiedades no solamente en Dominicana, yo me aliado con colegas de alta reputación que tengan una reputación intachable en esos países para poder entonces yo referirles a mis clientes. Pero antes de eso, yo me siento con el cliente y hablamos acerca de sus metas inmobiliarias. Y esa es la meta de Destination Casa. Como mismo la persona se va al mall y hay diferentes tiendas y diferentes marcas, los miembros de la comunidad puedan decir, sabes que ahora hay muchas parejas que son dominicanas o ecuatorianas y mexicanos. Y si yo quiero comprar una casa en México, si México es mi lugar favorito, ahí tuvimos una delegación de México donde nos presentó de cómo construir crédito para los ciudadanos mexicanos o cómo comprar en México cuando eres extranjero. Tuvimos una delegación de Ecuador, que nos hablaron de unos proyectos en Ecuador, que hasta a mí me gustaría tener una casa en Ecuador. Proyectos fantásticos en la playa. El año que viene vamos a contar con la participación de Costa Rica y Panamá. O sea, vamos a ir creciendo todos los años. Vuelvo y te repito, no solamente para los miembros de la comunidad, pero para todo el mundo que
quiera comprar una propiedad fuera de los Estados Unidos. Me gusta mucho que es muy global. O sea, porque casi siempre que vemos ferias inmobiliarias, las vemos regionales. O sea, la feria inmobiliaria y tú puedes comprar en República Dominicana. Una feria inmobiliaria tal vez puedes comprar en Ecuador o en México o en Colombia. Pero aquí puedes encontrar en cualquier parte que a ti se te dé así como, ay, qué chévere, me gusta mucho. Por ejemplo, tú dices Ecuador. Yo no he visitado Ecuador, pero tengo familias en Ecuador y cuando veo sus casas y el terreno y todo, es hermosísimo. Precioso. Es hermosísimo. Entonces, ¿quién quita que yo quiera comprar una casa? O al menos informarme de cómo puedo adquirir una casa, cuáles son los requisitos para hacer esto. Pero ya que educas, y lo sé porque veo tu contenido en redes sociales también, ¿cuáles son los 3 principales errores que comete un comprador a la hora de decidirse por una casa? No tiene que ser en República Dominicana, en cualquier parte. Esos 3 errores más comunes. Lo primero te diré es no entender cuál es su presupuesto y su poder adquisitivo. Esa es la primera. Desgraciadamente, la literatura financiera en nuestras comunidades no está muy alta. No entender cómo funciona el crédito. Ya sea que la persona vaya a comprar una casa aquí o fuera de los Estados Unidos, si los ingresos son aquí, van a chequear el crédito de aquí. Entonces, crédito, ingresos es algo muy importante. Muchos dueños de negocios no reportan la cantidad que producen por cualquier razón particular que tengan. Para comprar una casa tenemos que estar reportando ciertos ingresos. Si estamos reportando $50,000 al año, no nos van a dar un préstamo. Y por último, contratar un agente inmobiliario, entrevistar. Porque a mí me llaman muchas personas, pero eso no significa que me van a contratar. Yo le digo a todos mis clientes, me contrate a mí o no me contrate, entreviste a otras personas. Porque esa persona que usted está contratando es su aliado. Esa persona está ahí para guiarle. Entonces, para resumir, literatura financiera, entender su poder adquisitivo, entender lo que es crédito y contratar al agente inmobiliario correcto, que usted le haya hecho todas las revisiones y todo el chequeo posible. Me gustó eso de los chequeos, porque a veces compramos o vemos un agente inmobiliario, me estoy incluyendo por generalizar, pero vemos un agente inmobiliario porque otra persona te dice que esa persona es la adecuada, pero tal vez no has chequeado tú si tiene las certificaciones del lugar, si está preparado como debe ser. O sea, todo eso para cualquier profesional, señores, sea médico, abogado, asesor financiero, real estate, son cosas que implican procesos complejos y que no todo el mundo puede hacer. Por algo tienen certificaciones, si no, Google se lo diría y punto. Claro. ¿Entiendes? Entonces, veo aquí en la nota que tengo que tu alcance va desde New York hasta Westchester, Rockland, Orange, Nassau, Putman. Además, tienes conexiones nacionales e internacionales. Mujer, ¿cómo tú logras mantener activa una red tan amplia? Mira lo que pasa. La única área que yo no cubro, y espero que si hay alguna persona de Brooklyn, por favor no se me ofenda, la única área que yo no cubro es Brooklyn. Porque Brooklyn con el tráfico es bastante lejos, pero yo prefiero irme a Dutchess County, que es un poco más lejos, pero se llega más rápido. Nosotros le damos servicio a muchos empleados de la ciudad, policías, bomberos, maestros, y prefieren mudarse fuera de la ciudad de Nueva York por cuestión de tranquilidad. Entonces, eso nos lleva a manejar 1 hora de camino y 1 hora de regreso. Yo soy el tipo de persona que yo digo, a donde mi cliente quiera ir, yo voy, siempre y cuando sea no más de 1 hora y 15 minutos. Después de ahí, pues yo vengo y se lo refiero a un colega de esa área que conoce el sector y todas las municipalidades que son tan importantes a la hora de comprar.
Me gustó tan puntual. 1 hora, 15 minutos. O sea, si te va 1 hora, 17 minutos, ya no va a ir para allá. Te veo muy activo en redes sociales, creas mucho contenido educativo. ¿Piensas tú que esto es lo que se debe hacer? Porque veo también gente que son muy renuentes a hacer esto. Me encantó verte con tanto contenido educativo en redes. ¿Piensas tú que esto es una buena forma para tú tener ese cliente ideal o acercarte a ese cliente ideal? El contenido se crea ya sea que el cliente me vaya a utilizar a mí o no, porque mi compromiso es con la comunidad. Yo sé que el día que una persona decida comprar una propiedad, ya sea porque se inspiró con un video mío, yo le voy a llegar a su mente. O sea, para mí esa es una satisfacción, aunque yo nunca lo vaya a saber, pero Dios o el universo se enteró de eso. Yo creo mucho en la ley de la intención. Entonces, todo ese contenido se hace con la intención de empoderar a los miembros de la comunidad a tomar decisiones que solamente les van a cambiar la vida de ellos. Con la compra o venta de una casa, recuerda lo que dije, tu vida cambia, la mía no. Exacto, exacto. ¿Cómo podemos conseguirte? ¿Dónde podemos conseguirte? Si yo quiero comprar una casa o alguien que nos está viendo, sea en República Dominicana, sea aquí en Estados Unidos o en cualquier lugar, porque las redes sociales y YouTube y los podcasts llegan a todos lados. ¿Cómo se contactan contigo? Yo soy como mi bella genio o como el Chapulín Colorado. Dicen mi nombre. No, mentira. Bueno, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Destination Casa, casa con K. También pueden buscar mi nombre, Cristian Vélez. Soy bendecida con excelentes reviews, críticas. ¿Cómo le decimos en español a los reviews? Review es igual. Revisión no es. Ay, Dios mío. Comentario. No es comentario. ¿Qué palabra es? ¿Cómo se dice review? Miren la cara a todos. Es que no sé traducir review. Como que no sé porque yo sé lo que es review, pero es review. No. Review es como esa valoración. How do you say review in Spanish? Ajá. In Spanish, review is. No, pues te digo a ti que ese hombre está loco de que revisión. No, es que no es como ese comentario. Bueno, vamos. Review, no importa. Ponen mi nombre y yo aparezco por todos lados. Inclusive en Google estamos en los 10, cuando ponen agente inmobiliario o realtor en el Bronx, con todo y que casi todo mi negocio lo desarrolla en el Bronx. Como comentaste, yo trabajo en diferentes condados, pero ponen mi nombre y yo salgo de una vez. Así, como el Chapulín Colorado. Entonces. Como el Chapulín. No contaba con mi astucia. Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por habernos acompañado el día de hoy. Gracias por la oportunidad. Bueno, señores, si usted tiene en mente comprarse esa casa en cualquier lugar, porque ya vieron que ella es internacional, busque Destination Casa y usted ahí va a encontrar cualquier cosa. Si usted no sabe cómo buscar lo que se le olvidó, que lo escribo Indira y no me sale, escríbame que nosotros entonces vamos a enviarle la dirección correcta para que pueda ver todo lo que ellos ofrecen. También ellos estarán con nosotros en CEO Talk Innovation en República Dominicana, así que allá también van a ver parte de su trabajo. Si usted nos está viendo a través de YouTube, recuerde suscribirse a nuestro canal, dele la campanita para que le recuerde cada vez que subimos un video nuevo y comente, dele ese like que no cuesta nada. Pero a nosotros, los creadores de contenido, sí nos ayuda bastante. Si nos estás viendo y escuchando a través de podcast, sea Apple Podcast o Spotify, también suscríbete a los canales y comparte los links. Pero si decidiste que no, que vas a verlo vía televisión y te vas entonces a Telemedios, Canal 8 o a Mía Visión o a TV Quisqueya, gracias por tu sintonía en cualquiera de esos canales, tanto en Estados Unidos como en República Dominicana. Nosotros nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. ¿Por qué? Porque los CEO hablamos de negocios. Indira Báez estuvo contigo.